Al menos para conocerlos, aunque sea así. Gracias, Elina. Hola, Daniel, Franco, Ayelén, Marcela. Hola. Bueno, gracias los que se habilitan la cámara, los que pueden. Así Listo, por lo doctora, menos... ya le pasé la carta al anfitrión. Bueno, gracias, Abril. No, hasta luego. Cualquier cosa nos avisa. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Karina Hernández, abogada, profesora de la comisión número 3. Me presento en estas circunstancias raras para todos. Bueno, no sé cuántos somos, 18. Más o menos estamos los que siempre habitualmente están, el número, ¿sí? Tenemos unos minutitos. Sí, bueno, somos más o menos 22 cursando porque la mayoría creo que después lo ve grabado por el horario. Ah, está bien. Igual me pareció muy acertado que en este cuatrimestre se respeten los horarios de cursada. En el cuatrimestre anterior, no se hacía. Así que bueno, al menos la posibilidad que tienen de verla en vivo, digamos, de escuchar en vivo la clase, es que si hay alguna duda o hay alguna consulta, lo podamos ver en ese mismo momento. Vamos nosotros a continuar con el tema de la prueba documental. O sea, vamos a continuar con el tema de prueba. Vamos a arrancar viendo prueba documental y prueba informativa, ¿sí? A ver, espérenme un segundito que voy a ver si yo esto lo puedo cerrar y verlos a todos. Ahí está. Bien. Cualquier consulta, vamos a ir desarrollando el tema y cualquier consulta que ustedes tengan, me lo transmiten, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo de manera ordenada para que nos podamos entender lo mejor posible. Pero bueno, pueden, no les digo levantar la mano porque a lo mejor no los estoy viendo, pero sí, habilitan el micrófono y me dicen que tienen una consulta y lo vamos viendo, ¿sí? Quizás no sé si tenga la respuesta en ese momento, pero de todas maneras, si hay alguna consulta y si no tenemos la respuesta en ese momento, lo estudiaremos, lo analizaremos y la respuesta la vamos a encontrar. Me ha pasado en algunas clases que quizás me hacen alguna pregunta que no tenga la respuesta, no tengo la respuesta a todas las preguntas. Así que si no lo sabemos en ese momento, lo investigaremos y vamos a evacuar las consultas que tengan, ¿sí? Comenzaron, me encanta verles, al menos que hagan así yo sé, en clases anteriores hablando un puntito de la cámara y era medio complicado tratar de concentrarme. Pero bueno, por lo menos tener una respuesta del otro lado nos orienta un poco. Ustedes empezaron a ver el tema de la prueba en general, vieron todo lo que se desarrolla dentro de un proceso en materia probatoria, todos los conceptos y cuestiones generales de la prueba, y también vieron medios de prueba, ¿sí? Sé que con la doctora Comiso vieron testimonial, y habrán visto también absolución de posiciones. Puede ser, vieron absolución de posiciones. Bueno, sí. Nosotros vamos a tomar hoy, a entrar a ver prueba documental, ¿sí? Para este tema, bueno, como habrán visto a lo largo de la carrera, fundamental es el código de procedimiento, ¿sí? Pero en este tema de prueba documental, consultamos sobre todo el Código Civil también. Hay muchos artículos del Código Civil
referidos a documentos, ¿sí? El Código Civil también hace una especie de, no sé si clasificación, pero determina distintos tipos de documentos, así que vamos a ir al Código Civil para esto. El prueba documental en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires lo tenemos desarrollado en los artículos 385 al artículo 393, y en Nación, artículo 387 al 395. Para comenzar a ver el tema de prueba documental, lo que tenemos que tener bien en claro y definir qué es un documento, ¿sí? Se denomina documento a todo objeto que que tenga la aptitud de representar una manifestación del pensamiento, ¿sí? Ustedes van a encontrar distintos conceptos, distintas definiciones de documento, pero en un sentido amplio, documento es todo objeto que represente una manifestación del pensamiento, independientemente de la forma que se exteriorice esta representación, ¿sí? Nosotros tenemos que sacarnos la idea de centrarnos únicamente en un documento escrito, ¿sí? No solamente el concepto de documento en sentido amplio, no solamente comprende aquellos documentos que tengan signos de escritura, es decir, que sean escritos, sino también todos aquellos objetos que representen algo. Por ejemplo, una fotografía. Por ejemplo, un cartel de señalización, una marca que indica algo, que a esto se le llama mojón, o un hito, o un plano, un mapa, ¿sí? Una captura de pantalla, ¿sí? Son todos objetos que representan, puede ser que representen hechos, ¿sí? Que a los fines del proceso van a ser relevantes. No necesariamente tienen que tener signos de escritura, ¿sí? Esto en un sentido amplio de concepto. Van a encontrar en la bibliografía los distintos autores, hacen distintas definiciones, pero básicamente es todo objeto, escrito o no, que tenga la aptitud de representar algo, un hecho, ¿sí? O un acto que sea relevante a los fines del proceso. Con respecto, ¿estamos bien? Si tengamos bien en claro esto, que nos referimos a un sentido amplio. Con respecto a las clases de documento, no hay una única clasificación de documentos, ¿sí? El Código de Procedimientos no habla de clasificación de documentos. Y el Código Civil lo que hace, en el artículo 286 vamos a encontrar, referido a documentos, vamos a encontrar en el articulado del Código Civil, artículo 286, 287, 288, 289 y 90, que habla de instrumentos públicos. Y en el artículo 286 del Código Civil, habla a los documentos que tienen expresiones escritas, ¿sí? ¿Qué es lo que indica? Se los leo. Puede tener lugar por cómo esta representación escrita, cómo se puede dar, y hace como una especie de clasificación, porque dice que puede ser por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos, ¿sí? Entonces, habla el Código Civil en cuanto a clasificación, habla de instrumentos públicos y de instrumentos particulares.
hablando de los escritos, ¿sí? Que esta escritura, lo que nos dice el código, es que se puede dar en cualquier soporte. Acá también está introduciendo la idea del documento electrónico, ¿sí? Los instrumentos públicos son aquellos en los cuales interviene un funcionario público, ¿sí? Puede ser un oficial público, puede ser un escribano, toda persona que sea depositario de la fe pública. Y los instrumentos particulares, por oposición, en estos no interviene un funcionario público, no requiere de su intervención, y pueden ser, los particulares pueden ser firmados o no. Los instrumentos particulares firmados, el Código Civil los denomina instrumentos privados, ¿sí? Instrumentos particulares firmados, el Código los denomina privados. Y también contempla los instrumentos particulares no firmados, que los denomina así, ¿sí? Instrumentos particulares no firmados. Ya vamos a volver sobre este tema, ¿sí? Porque tienen diferencia en cuanto al valor probatorio, la fuerza probatoria, la eficacia y demás. Ya vamos a... Dentro de los instrumentos particulares, ¿sí? Artículo 287, los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman, como les dije, instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Y estos particulares no firmados comprenden los registros visuales o auditivos de hechos, de cosas, cualquiera sea el medio empleado, ¿sí? Los registros de la palabra, en estos entran todos los que no contienen signos de escritura. Bueno, como les dije, introduce el documento, el instrumento electrónico, porque dice que la escritura puede estar, la expresión escrita puede estar en cualquier soporte, ¿sí? Esto fue nuevo, incorporado por el nuevo Código Civil. En cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos, ¿sí? Artículo 286, todos los artículos que estamos mencionando hasta ahora son del Código Civil. Se incorpora también la firma digital, ¿sí? Todo esto es nuevo en la legislación. Eso por un lado, la clasificación, si se podría decir de esta manera, que hace el Código Civil de los documentos. Por otro lado, tenemos clasificación de documentos de acuerdo a distintos criterios, ¿sí? Que a los fines procesales pueden llegar a ser importante que lo conozcan. Distintos criterios para clasificar los documentos. Por ejemplo, de acuerdo al contenido, voy a ir lento acá por si están tomando nota. Esto creo que en las clases que subieron, no sé si están. De acuerdo al contenido, ¿sí? Se pueden clasificar en declarativos o representativos. Los declarativos pueden ser dispositivos o informativos. ¿Sí? Los dispositivos son aquellos que constituyen, que modifican o extinguen una relación jurídica. Como por ejemplo, un contrato, ¿sí? O como por ejemplo, una sentencia, una letra de cambio, un boleto de compraventa, ¿sí? O una resolución administrativa también. Los dispositivos constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas. En cambio, los informativos
se limitan solamente a dejan constancia de una situación de hecho determinada, ¿sí? No constituyen, no modifican ninguna relación jurídica, sino que solamente dejan constancia, como por ejemplo los asientos en los libros contables, o por ejemplo una información periodística, ¿sí? Dejan constancia, nada más, no introducen ninguna modificación, no crean ninguna relación jurídica. Por eso son representativos, meramente representativos, ¿sí? Una fotografía, un plano, un mapa, dejan constancia de determinada situación de hecho. ¿Estamos? Bien, eso de acuerdo al contenido. Otro criterio de clasificación de los documentos es de acuerdo a su función. Según la función del documento, se pueden clasificar en constitutivos o meramente probatorios, ¿sí? Los constitutivos son aquellos que la ley establece para la existencia y validez de determinado acto jurídico, tienen que llevarse a cabo a través de esos documentos, ¿sí? La ley establece determinada formalidad, el cumplimiento de determinados requisitos formales que se deben llevar a cabo de la redacción de estos documentos para la existencia y validez de determinado acto jurídico. ¿Sí? Esos son los constitutivos. Ahora con este ejemplo lo van a entender. Como por ejemplo, para una donación de un inmueble. ¿Qué es lo que dice la ley? Que tiene que ser hecha a través de una escritura pública. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su función, en este caso, esta escritura tendría una doble función, porque además de ser un requisito fundamental para la existencia del acto jurídico, que es la donación de inmuebles, es el único medio probatorio aceptado por la ley en estos casos, ¿sí? Los constitutivos entonces son aquellos que la ley para la existencia o validez de determinado acto jurídico exige como formalidad. ¿Estamos? Los probatorios son por oposición a los constitutivos. En los probatorios son para aquellos, la función es para probar determinados actos jurídicos donde la ley no establece que sean llevados a cabo a través de determinada formalidad. ¿Sí? A esto se refiere el principio de libertad probatoria también. Los probatorios, entonces, son por oposición. La ley no exige ninguna forma determinada. ¿Estamos? Cualquier cosa me hacen una seña, porque veo que están tomando nota, y me hacen una seña, y vamos, repito. Con respecto a los sujetos, es otro criterio de clasificación, los sujetos del cual provienen los actos jurídicos, los documentos, surge otra clasificación. Y esta clasificación es la mencionada por el Código Civil, ¿sí? Porque de acuerdo a los sujetos de los que provienen los documentos, se pueden clasificar en instrumentos públicos, ¿sí? Porque en ellos interviene un funcionario público, ya sea un oficial público, también puede ser un escribano, por ejemplo, un acta notarial, por ejemplo, una escritura, ¿sí? O, por ejemplo, un acta administrativa también, ¿sí? Que es extendida por un funcionario público que no es un escribano. Tenemos entonces, por un lado, los instrumentos públicos, que un instrumento público debe, en él interviene un funcionario público, pero además
para que sea válido, debe reunir los requisitos que el Código Civil establece, artículo 290, que este funcionario público que interviene lo debe hacer dentro de los límites de sus atribuciones, ¿sí? Y dando cumplimiento a todos los requisitos que la ley establece, con firma de los intervinientes. Artículo 290 del Código Civil. Y por otro lado, de acuerdo a este criterio, de acuerdo según los sujetos de los que provienen el documento, tenemos los instrumentos particulares, como mencionamos al inicio, ¿sí? Los instrumentos particulares engloban dos categorías. Por un lado, tenemos los firmados, que el Código Civil los denomina instrumentos privados, instrumentos particulares. Firmados son instrumentos privados, ¿sí? Y los no firmados, instrumentos particulares no firmados, artículo 287 del Código Civil, da ejemplos, porque habla de impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hechos. Estos registros visuales, ¿a qué se refiere? A una grabación, ¿sí? Un video, ¿sí? O una grabación en audio, ¿sí? Audio, por ejemplo, un audio de WhatsApp, ¿sí? Un audio de WhatsApp es válido como prueba. Y dentro de qué medio probatorio lo tenemos que clasificar dentro de la documental. Si nosotros queremos aportar en un proceso un audio de WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Esto es dentro de la documental. ¿Por qué es importante saber dentro de qué medio va a clasificar, o qué medio probatorio es? Porque, como ustedes ya habrán visto, hay determinados momentos procesales que son los oportunos para que se pueda ofrecer la prueba documental, acompañar la prueba documental, y que una vez vencido ese momento procesal oportuno, ya no es posible ofrecer la prueba o acompañar la prueba, ¿sí? ¿Alguien sabe de acuerdo a qué principio es esta imposibilidad de ofrecer una prueba documental fuera del plazo oportuno? ¿De acuerdo a qué principio responde? A ver si se habilitan algún micrófono. Vamos, Fabián, a ver. ¿Preclusión? Ahí está. ¿El principio de preclusión? Claro, así es, ¿sí? De acuerdo al principio de preclusión, la facultad o las atribuciones o los derechos que no se ejercieron en ese momento, ya fuera del plazo procesal oportuno, no lo pierden, ¿sí? Por el principio de preclusión. Por eso es importante, dentro de la prueba con la que contamos, saber en qué medio probatorio es para ofrecerlo oportunamente, ¿sí? Ofrecerlo, acompañarlo, producirlo, ¿sí? Recuerden, abro un paréntesis, pero estamos dentro de prueba. Recuerden que dentro de la prueba, las partes tienen distinta actividad procesal a desarrollar. Por un lado tenemos el ofrecimiento de la prueba, ¿sí? Que es un acto procesal que se hace a través del escrito, donde se ofrece, donde se propone la prueba de la que se va a intentar valer las partes. Por otro lado tenemos el acompañamiento de la prueba documental, ¿sí? Que es justamente acompañar literalmente, ¿sí? Agregar al proceso toda la prueba documental de la que se intenta valer. Por otro lado tenemos cuando el juez ordena la producción de la prueba que se haya ofrecido, ¿sí? No sé si lo habrán visto esto en la primera etapa de prueba, cuando vieron toda la parte general de prueba. Una vez que se ofrece la prueba, el juez ordena la producción. Son distintos pasos, ¿sí? Y una vez que tenemos ordenada la producción, ahí sí vamos
a producir la prueba, a activar, ¿sí? A que las partes deben activar la producción de la prueba, ¿sí? Porque una prueba puede estar ofrecida y puede ser que el juez no la haya ordenado, ¿sí? O que la haya desestimado, o que se le haya pasado ordenar la producción de esa prueba. Si no, el juez no ordena la producción de la prueba, no podemos pasar al paso o al acto procesal siguiente, que es la producción, ¿sí? O puede ser que esté ofrecida, que el juez la haya ordenado, y puede ser que las partes no produzcan la prueba. ¿Está? Y bueno, y eso puede llegar a acarrear una caducidad o la pérdida de la prueba. ¿Está? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto en la audiencia de vista de causa? En la audiencia de vista de causa se ordena, digamos, cuál es la prueba que se va a producir. ¿Sí? Pero ¿No se tiene que llevar esta? Para llegar a la audiencia de vista de causa tenemos que haber ya ofrecido toda la prueba, ¿sí? Recuerden, ahora vamos a ver en la prueba, cada medio probatorio tiene su oportunidad procesal para ser ofrecida, ¿sí? Cada medio probatorio, salvo la documental. Perdón, o sea, según el tipo de proceso, es lo que quise decir, según el tipo de proceso, los medios probatorios se ofrecen en distintos momentos procesales. ¿Sí? Si estamos hablando, obviamente estamos hablando en provincia que tiene sumario. ¿Sí? Si estamos hablando de un ordinario, se ofrecen en determinado momento procesal, y si estamos hablando de un sumario, se ofrecen en otro momento procesal. ¿Sí? La prueba que no se ofrece oportunamente, ya se pierde la posibilidad de ofrecerlo con posterioridad. ¿Estamos? ¿Cuál es la oportunidad del ofrecimiento, entonces, de la prueba documental? En este caso, a diferencia del resto de las pruebas, en todo tipo de proceso se ofrece con los escritos de demanda, ¿sí? Reconvención y contestaciones de ambas. ¿Sí? El actor va a ofrecer la prueba documental al momento de presentar la demanda, en la demanda, y el demandado en la contestación. Y si reconviene, la prueba documental de la reconvención va a ir en el escrito de reconvención y en la contestación de la reconvención por parte del actor. ¿Sí? Como ya habrán visto en la parte general, y al ver cada medio probatorio de los que vieron, el ofrecimiento va a variar, ¿sí? Por ejemplo, la testimonial, y vieron la absolución de posiciones también, ¿sí? El ofrecimiento en el proceso ordinario, ¿cuándo es? ¿Lo recuerdan? ¿Alguno lo recuerda? Los primeros 10 días de que queda firme la notificación de la apertura a prueba, ¿no? Perdón, la Perfecto. resolución. Desde que queda firme la auto de apertura a prueba. Muy bien, Elina, gracias. Así es, ahí se ofrece. Es decir, que al redactar la demanda, no hay que incorporar todos los medios probatorios ofrecidos, salvo la documental. La documental sí se ofrece en el escrito de demanda, y lo mismo en contestación, ¿sí? Ahora, ¿qué es el ofrecimiento? Es la simple mención de los documentos, ¿sí? Ese es el ofrecimiento de la prueba documental. La simple mención de los documentos que se acompañan además, ¿sí? Por un lado tenemos el ofrecimiento y el acompañamiento, ¿sí? De toda la documental de la que se va a hacer valer las partes. ¿Sí? Es la mención, se acompañan en tantas fojas, o en 3 fojas, por ejemplo, boleto de compra-venta.
Se acompaña en una foja, fotografías tomadas tal día, ¿sí? O sea, acompaña, ¿sí? Eso es el ofrecimiento. Decir, mencionar en el escrito, ¿sí? En los primeros escritos, cuál es la prueba documental que se está acompañando. ¿Estamos? Este es el momento procesal oportuno. Dijimos, demanda, reconvención y sus contestaciones. Ahora, el código procesal contempla dos excepciones, ¿sí? Dos circunstancias, en las que, configurada la determinada situación, puede acompañarse prueba documental fuera de ese plazo. ¿Sí? Entonces, si les preguntamos, ¿es el único momento procesal en que se puede acompañar prueba documental? No. El código establece dos excepciones, ¿sí? Se tiene que dar determinadas circunstancias. Y una la tenemos en el artículo 333 del Código Procesal de Provincia, en el código, y 334 en Nación. Da la posibilidad de agregar prueba documental referida a hechos que no han sido contemplados en la demanda, ¿sí? O sea, cuando en la contestación el demandado introduce hechos que no han sido considerados en la demanda, el actor tiene la posibilidad de incorporar prueba, y esta incorporación de prueba documental, el plazo que tiene son 5 días desde que es notificado de la contestación de la demanda, ¿sí? La contestación de la demanda es por nota. Contestación de la demanda es por nota. Entonces, son 5 días que se cuentan a partir de la notificación de la demanda, y tiene la posibilidad el actor de incorporar documental respecto de esos hechos, ¿sí? Como por ejemplo, el actor en la demanda, un accidente de tránsito, que haya dicho que ocurrió en la intersección de determinadas calles, y puede ser que el demandado al contestar diga que fue imposible porque esa intersección en ese día estaba cortada, por ejemplo, ¿sí? Estaba bloqueado el tránsito. Entonces, respecto de hechos que han sido incorporados en la contestación que no se tuvieron contemplados en la demanda, existe esa posibilidad, artículo 333 y 334. Y la otra excepción es el artículo 363 del Código de Provincia, 365 de Nación, ¿sí? Que son los hechos nuevos, ¿sí? Los hechos nuevos, que esto también no sé dentro de qué punto se ve, los hechos nuevos, pero también lo ven dentro de, como un punto de no sé en qué tema. Creo que en la unidad 6. En la 3. ¿En la 3? Ah, yo lo vi en la 3. Sí, cuando habla de proceso acumulativo. Sí, puede ser. Yo lo vi en la de Verdi. En la unidad 6, Verdi detalla todos los hechos nuevos hechos y sobrevinientes. Porque yo me acuerdo desde que cursaba era hechos nuevos, y nuevos hechos era como el fantasma que eran los nuevos hechos y hechos nuevos, parecía un trabalengua, ¿no? Bueno, artículo 363, hechos nuevos, ¿sí? Son aquellos hechos que no existían al momento de la demanda o en la contestación, o que fueron conocidos con posterioridad, ¿sí? Al interponer la demanda o al contestar, o sea, siempre que esta circunstancia se pruebe por las partes, ¿sí? Que fueron conocidos después, y que tienen tiempo las partes hasta 5 días desde que se notifica el auto de apertura a prueba, ¿sí? Entonces,
respecto de estos hechos, también las partes pueden ofrecer y acompañar la prueba documental. Artículo 333 de provincia, 334, perdón, de nación, y 363 y 365 de nación, incorpora estas dos posibilidades o excepciones a que la documental, en estos casos, cuando se configura esta circunstancia y únicamente referida a estos hechos, ¿sí?, se pueda incorporar fuera del plazo o del momento procesal oportuno, ¿sí? Fuera de estos casos, la documental se ofrece y se acompaña con el escrito de demanda, con el escrito de contestación, con el escrito de reconvención y su contestación, si es que hay reconvención y contestación. Bien, ¿vamos bien? Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, seguimos con exhibición de documentos. Exhibición, teníamos ofrecimiento, tenemos el acompañamiento y la exhibición de documentos. Se trata de aquellos casos en que la prueba documental, o sea, los documentos están en poder o de la otra parte o en poder de terceros, ¿sí? Por eso, la parte que no tiene en su poder los documentos de los que se intenta valer, quiera que sean incorporados al proceso, lo que solicita es que sean exhibidos, ¿sí? Y esto puede ser que sean exhibidos por la otra parte, porque están en el poder de la otra parte, o de un tercero. Los códigos de procedimiento, tanto de provincia como de nación, desarrollan este punto en 3 artículos distintos. El primero de ellos se refiere a la exhibición de documentos en general, artículo 387 de nación y 385 de provincia, y los 2 siguientes artículos se refieren a la exhibición de documentos en poder de la otra parte, y el otro, exhibición de documentos cuando están en poder de un tercero. Les mencioné el primero de los artículos, que dice: las partes y los terceros en cuyo poder se encuentran documentos esenciales para la solución del litigio estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que se señale. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer los requisitos que debe cumplir el peticionario al momento de ofrecer de solicitar la exhibición de los documentos? Por un lado, tiene que demostrar que ese documento existe, ¿sí? Y esto lo hace a través, o que acompañe una copia del documento, o indicando el contenido de dicho documento, ¿sí? Y por otro lado, lo que tiene que demostrar es que se encuentra en poder de la otra parte o del tercero, ¿sí? Recuerden que este primer artículo habla del ofrecimiento en general, ¿sí? Alegada y demostrada la concurrencia de estos 2 recaudos, el juez ordena la exhibición de los documentos. Puede ser que, ordenada la exhibición de los documentos, la parte o el tercero, ¿sí?, aleguen que la exhibición de tal documento, del documento requerido, le genere o le ocasione un perjuicio grave. No estamos hablando de un perjuicio o que lo deje en una posición desventajosa dentro del proceso, o sea, lo puede alegar pero no sería válido, ¿sí?, para eximirlo. El perjuicio grave, estamos hablando acá de índole moral o ético, ¿sí? O puede ser que alegue la parte o el tercero también de que se trata, si la exhibición del documento genere revelar un secreto que está amparado por el derecho penal, ¿sí? Estas alegaciones fundadas
darían lugar a la exhibición de de los documentos, ¿sí? De todas maneras, las partes, la parte o el tercero a quien se le exige la exhibición de los documentos pueden alegarlo, pero en última instancia queda a criterio del juez determinar la exhibición o no. Y además, paralelamente a la oportunidad que tienen las partes de pedir la exhibición de documentos, también tenemos que recordar lo que establece el artículo 36, inciso 6 de los códigos de procedimiento, donde autoriza a los órganos judiciales, ¿sí?, a ordenar, a ordenar de oficio la agregación de documentos al expediente, bueno, aquellos que considere importantes, ya sea que estén en poder de las partes o de terceros. Artículo 36, inciso 6. Artículo 386 del Código de Provincia y 388 del Código de Nación regula lo referido a la exhibición de los documentos por la otra parte, ¿sí?, cuando están en poder de la otra parte. Si el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. Bien. La orden de exhibición, entonces, de documentos que se encuentran en poder de las partes es una carga para la parte que se le exige la exhibición, ¿sí? No es un deber procesal, sino que es una carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el silencio ante la orden de exhibición, ¿sí?, el silencio o la negativa sin causa que lo justifique, ¿sí?, silencio o negativa, puede llegar a acarrear una consecuencia que es la presunción en su contra, ¿sí? Esta consecuencia no es automática, ¿sí? Todo va a depender del resto de las circunstancias, el resto de las pruebas, ¿sí?, y la valoración que el juez haga, y esto va a ser al momento de dictar sentencia, ¿sí? Si de las demás circunstancias surge que ese documento existe y que además, y el contenido, tal como lo asevera la otra parte, existe, ¿sí?, la negativa o el silencio de la parte que que se le pidió que exhiba los documentos, puede llegar a constituir una presunción, ¿sí? Es una carga procesal, es decir, su negativa injustificada o el silencio no va a autorizar a tomar medidas compulsivas para que se traiga la documentación, ¿sí?, sino lo que puede generar es una presunción en su contra. Pero esto va a depender si del resto de las pruebas que el juez va a valorar al momento de dictar sentencia, puede resultar que existe el documento. ¿Estamos? El oferente, es decir, la parte que ofrece la exhibición, que pide la exhibición de la documentación, como les dije, tiene que indicar cuál es su contenido. Si tiene una copia, debe acompañar la copia, si no, indicar el contenido, ¿sí? Y el plazo por el cual se le da a la parte para que exhiba los documentos, lo determina el juez, dice el artículo. En general son 5 días. 5 días a partir, recuerden que los plazos se cuentan a partir de la notificación. Todas las resoluciones judiciales deben ser notificadas por los medios que ustedes ya saben, según la resolución. Pero ninguna va a cobrar eficacia si primero no es notificada. Entonces, una vez que es notificado de la orden de exhibición, es decir, el plazo que establece el juez son 5 días, serán 5 días para presentar la exhibición o presentar alguna causa que justifique su negativa, ¿sí?
o puede negarse y exponerse a la eventualidad de que se presuma que esta negativa sea presunción en su contra. ¿Estamos? En todo caso, si el juez, ya sea en el caso de una parte, o de que la exhibición la ordene a la otra parte, o que la exhibición sea ordenada a un tercero, en el supuesto caso que el juez deje sin efecto la orden de exhibición, ¿sí? Ya sea que, como les decía, que presente algún justificativo, que lo exponga a revelar algún secreto que está protegido por la ley penal, bueno, eso queda a criterio del juez, y en todo el caso el juez decide dejar sin efecto la orden de exhibición, el que ofrece, el que pide la exhibición, digamos, no tiene oportunidad de apelar en ese momento. ¿Sí? Como habrán visto en la parte general de prueba, todas las resoluciones relativas a la materia probatoria, ¿sí? Son irrecurribles en ese momento. Artículo 377 del Código de Provincia, tengan en cuenta este artículo, 377 de Provincia y 379 del Código de Nación, ¿sí? No son susceptibles de recurso, ¿sí? Pero le queda la posibilidad al oferente, al que ofreció la exhibición, le queda la posibilidad de replantear esta prueba en cámara, en oportunidad, que el expediente vaya a cámara en oportunidad de tratar el recurso de apelación sobre la sentencia. ¿Estamos? ¿Claro? Bien. Sí, igual, profe, ¿me escucha? Sí. Hay una diferencia entre el 377 y el 379, ¿no? O sea, si bien ambos pueden replantearlo en cámara, hay una pequeña diferencia, ¿no? Algo comentó el doctor Verdi, de entre impugnabilidad e irrecurribilidad. Claro, exactamente, sí. Porque... Pero a mí no me, yo me lo anoté aparte para volver a preguntarlo porque no me quedó bien. Los dos pueden plantear en cámara, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, entre preguntáselo al doctor Verdi a ver a qué quiso decir con eso. ¿sí? No, la diferencia es que en provincia dice irrecurrible, o sea, que cuestiona los recursos en general, y en Nación habla de inapelabilidad, o sea, que se pueden usar otros recursos que no se Claro, apelan. que se refiere solamente al recurso de apelación. Como el de Claro. revocatoria. Entonces, sí se podría usar. en provincia se podría el de revocatoria, sería así. Se No, podría. al revés. En Nación sí se podría. Claro. Si Ah. es inapelable se refiere a que no se puede la hacer apelación, solamente perfecto. la apelación. ¿Sí? Ay, De todas maneras, ante la posibilidad que el mismo juez que revisa que el recurso de revocatoria confirme su decisión, la posibilidad, esto es para todas las pruebas, ¿sí? Para toda aquella prueba que haya sido denegada en primera instancia, al momento de llegar a tratarse la apelación, tienen la posibilidad de plantearlo nuevamente, ¿sí? En cámara. ¿Estamos? Bien. Y artículo 387, perdón, de provincia y 389 de nación, acá se refiere a los documentos en poder de terceros, ¿sí? Si el documento que deba reconocerse se encontrara en poder de terceros, se le intimará para que lo presente, si lo acompañare podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento, no se insistirá en el requerimiento. Acá está hablando de documento que se pide la exhibición en poder de terceros. En este caso es un deber procesal, no es una carga. Es un deber procesal. Podría llegar su negativa o silencio, su silencio o negativa injustificada, podría llegar a configurarse un delito como desobediencia a la autoridad, a una orden de la autoridad, ¿sí? O podría acarrear daños y perjuicios, ¿sí? Este es otro caso distinto a lo que se trata el documento en poder de las partes, que es una carga procesal. En este caso es un deber, ¿sí? Obviamente también la parte que lo ofrece tiene que individualizar
al momento del ofrecimiento y pedir su exhibición, tiene que individualizar el contenido, justificar que se encuentra al poder del tercero, y nuevamente el juez va a ordenar la exhibición, si así lo considera, estableciendo el plazo que generalmente son de 5 días. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el tercero? Puede presentarlo y pedir su devolución, dejándose constancia, bueno, testimonio, obviamente una copia en el expediente, o también puede oponerse, justificando, bueno, si es de su propiedad, exclusiva propiedad, ¿sí? O que esa exhibición lo expone y que lo puede ocasionar un perjuicio. Las mismas reglas que vimos para los instrumentos, para estos documentos, se aplican adaptándose a los documentos electrónicos, ¿sí? Hay que hacer las adaptaciones que obviamente exige este particular soporte, ¿sí? Pero las mismas reglas se aplican para el caso de documentos electrónicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver instrumentos públicos, instrumentos privados, y la fuerza probatoria de cada uno, ¿sí? Eso lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Mañana. Yo pienso que ya mañana vamos a terminar con documental, ¿sí? Lo que vimos hoy entonces es concepto y definición de documentos, cuál es la clasificación del código y clasificación de acuerdo a distintos criterios, que hablamos del contenido, de los sujetos, de su función, ¿sí? El momento procesal oportuno para el ofrecimiento, para el acompañamiento, las excepciones de ofrecimiento, ¿sí? Y el acompañamiento, que vimos que son 2, y por otro lado, la exhibición de los documentos, en poder de la contraparte o en poder de terceros. Lo que viene, ¿sí? Tiene que ver con los instrumentos públicos e instrumentos privados, que tienen que ver con el valor probatorio ya dentro del proceso, la fuerza probatoria, ¿sí? Así que eso prefiero que lo veamos, que nos quedemos con esto que vimos ahora, y la clase que viene retomamos, ya entramos en instrumentos públicos, ¿sí? En eso tenemos que tener bien en claro cuál es la fuerza probatoria, porque se distingue de acuerdo a lo que nos estemos refiriendo, de qué parte del documento y demás. ¿Estamos? Sí. Le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? En el irrecurrible, ¿qué recurso no se puede aplicar? Ningún recurso. O sea, la diferencia que está irrecurrible es que no se pueden plantear recursos. Claro, y en el inapelable es que no se puede plantear el recurso de apelación. Pero sí sería válido el recurso, los otros recursos. Está perfecto. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Disculpe. Y usted cuando empezó la clase, que dijo que en el nuevo Código Civil, sí, instrumentos privados no firmados, el artículo 286 del Código Civil. Es instrumentos particulares no firmados. Particulares. ¿Sí? Porque los privados son instrumentos particulares firmados. Sí, y aparte hay algún otro artículo del Código Civil. Y tenemos 286, 287, 288, 289 y 290. Que el 290 habla, o sea, el Código Civil nuevo simplifica mucho más lo que tiene que, cuáles son los instrumentos públicos. El anterior hacía todo un detalle, una enumeración de los instrumentos públicos. Este nuevo código no, ¿sí? Claro, y es más moderno, el de Vélez lo había hecho en 1871. Está actualizado, sí, había quedado un poquito desactualizado el código, sí. La reforma tenía 52 años, sí. La reforma de Borda. Así que ahora es más claro, o sea, instrumento público es aquel en el que interviene un funcionario público dentro de los límites de su función, de sus atribuciones, y que tiene que estar firmado. Y enumera escrituras públicas, bueno,
¿sí? Pero esos son, en cuanto a clasificación, si se podría decir que hace el Código Civil, esos son los documentos los instrumentos que clasifica. Recordemos lo importante, es que documento no es solamente a los fines de incorporar prueba documental en el proceso. Documentos no son solamente los que tienen signos de escritura, ¿sí? Sino que todo, por ejemplo, un mapa o por ejemplo una foto. ¿Por qué les digo? Esto es importante para saber cuándo tenemos que incorporarlo en el proceso, ¿sí? Hay un profesor que siempre que tiene que dar un ejemplo de un documento que no tiene signos de escritura, habla de un zapato. Les pregunta siempre, se los aclaro por si sale la pregunta, si un zapato es un documento. O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros saber si un zapato, por ejemplo, es un documento? Para saber cuándo lo tenemos que incorporar en el proceso. Porque si nos colgamos y lo dejamos para ofrecerlo después, cuando empieza, si es un ordinario, en el momento del periodo de prueba, lo perdemos, ¿sí? Entraría dentro de documental, ¿sí? Es un objeto que puede representar algo, un acto, un hecho, obviamente, que es importante para el proceso. ¿Está? Sí, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, gente, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Gracias por Muchas escucharme. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Chao, doctora. hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctora. Hasta luego.